¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Zabaleta y estoy entregando la tarea. Este es el primer encargo del doctor Fernando Morales para la materia de teoría de la literatura y había que hacer las lecturas correspondientes a la unidad 2 de la guía que nos proporcionaron y era necesario contestar 5 de las 10 preguntas, ya fuera de poética o de retórica, que nos planteaban ahí. En mi caso he decidido trabajar con poética y bueno, para no tomar más tiempo y terminar rápidamente, pues vamos a empezar. Voy a ir diciendo, primero voy a decir las 5 preguntas y después voy a ir hilando un discurso para poder explicarlas. Espero que esto que les voy a decir sea explicativo, sea claro para ustedes. Muchas gracias de antemano. Bueno, las preguntas eran en este orden. Primero, hay que explicar por qué, según Platón, es imperfecta la imitación que hacen los poetas y hay que aportar un ejemplo al respecto. Como número 2, hay que explicar qué se entiende por poesía y por poeta en justamente la poética de Aristóteles. Como número 3, hay que explicar qué es catarsis y hay que aportar un ejemplo de la literatura al respecto. En el número 4 hay que definir dos términos que tienen que ver con la poética, que es metáfora y fábula. Y como número 5 hay que explicar por separado las dos ideas de la poética aristotélica. Y pues bueno, comenzamos con la primera. En cuanto a la imitación, ¿por qué la imitación es imperfecta, es incompleta? La imitación que el artista quiere hacer de la realidad. Bueno, para empezar tengo que decir que esta imitación, en griego se dice mímesis, es el término que se le da a la imitación que el artista quiere hacer de la realidad o de la naturaleza que lo rodea y a través de eso hacer poesía, o hacer arte. Esta imitación es incompleta por dos razones y las dos razones vienen de la teoría de la reminiscencia platónica, en este caso. ¿Qué dice la teoría de la reminiscencia platónica? Dice que existe un mundo ideal perfecto contra un mundo real imperfecto. El mismo ser humano es cuerpo y alma. El cuerpo pertenece al mundo real y es la cárcel del alma que viene directamente del mundo ideal. Todo lo que existe en la realidad, en el mundo material, es una copia de lo que existe en el mundo ideal y perfecto. Y este ya es el primer impedimento justamente. Si todo lo que existe en el mundo real es una copia de lo que es perfecto en el mundo ideal, pues entonces el artista, cuando quiere imitar la realidad, cuando quiere hacer mímesis, lo que está haciendo es una imitación de una imitación. Es una doble imitación, lo cual le impide que esta imitación sea perfecta. Pero además, algo muy importante, si somos alma perfecta, ánimo, intención perfecta por copiar la realidad, pero lo ejecutamos con un cuerpo material imperfecto, esto da un segundo obstáculo. La imitación nunca va a ser completa, nunca va a ser perfecta porque se hace en un mundo material, que es de por sí imperfecto. Entonces, ahí están las dos razones por las cuales no es posible. Sin embargo, yo quisiera decir que estas dos razones aportan algo muy interesante. Justamente la diferencia que existe entre el arte como imitación ficticia de la realidad, creación de universos ficticios, contra lo que sería, por ejemplo, la historia, que pretende decirte la verdad. Entonces, bueno, lo dice el mismo Aristóteles y con eso paso a la segunda pregunta sin dar el ejemplo, ahorita lo voy a dar. La segunda pregunta es, ¿qué entiende Aristóteles por poeta y por poesía? Bueno, en la poética de Aristóteles, poeta y poesía no se entienden como cuestiones específicas, como lo entendemos hoy. Poeta, aquel que hace poesía, que es un género en donde hay metro, rima, ritmo, estrofa, ciertas reglas específicas y además una carga metafórica muy fuerte del lenguaje. En realidad es que no. En general, Aristóteles lo que está entendiendo por el poeta es escritor y lo que está entendiendo por poesía es texto literario o escrito literario. Entonces eso lo hace muy general. Pero justamente es en esta cuestión general que podemos decir que la incapacidad del ser humano, la incapacidad del poeta por imitar la realidad es lo que le da carácter a el arte, es lo que le da carácter a la literatura, que no pretende en ningún momento ser una copia fiel de la realidad. O sea, lo dice Aristóteles en su poética, mientras que la historia pretende contarte
lo que es o lo que fue, la literatura pretende contarte lo que pudo haber sido. Y esto es justamente el valor más importante de la literatura. Aporto el ejemplo que tengo que aportar. De hecho, son dos. El primero, la cuestión de pictórica, me voy a referir a el cuadro de la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Mientras de lo que se está hablando ahí es del tiempo representado en relojes. El tiempo entendido desde la física clásica como algo rígido, algo duro, algo unívoco, lineal, se transforma justamente en el contexto. Este cuadro es de 1631, se transforma en un tiempo entendido de otra manera, un tiempo entendido como lo entiende la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que está muy en boga en ese momento, era muy reciente en ese momento, y entiende al tiempo en relación siempre con el espacio. El tiempo no está parte del espacio, el tiempo es relativo al espacio. ¿Cómo lo interpreta esto el artista? Lo interpreta pintando relojes que parecen tapetes, pintando relojes que se adaptan al espacio en donde se encuentran, que se amoldan al espacio. Entonces, tiempo y espacio interpretados por un artista. Esto lo puedo decir, pero además aporto otro ejemplo, un ejemplo que no es del canon occidental, pero que funciona también muy bien, el ejemplo de los cerros como complejo simbólico prehispánico, que después fueron reinterpretados y construidos a mano en las ciudades prehispánicas, las grandes urbes prehispánicas como basamentos piramidales. ¿Qué hay ahí? Una interpretación de la realidad, una mímesis, una copia de la realidad para poner un cerro dentro de una ciudad. Esto a través de la creación de basamentos piramidales. Eso lo hicieron los arquitectos prehispánicos y, aunque no es del canon occidental, funciona perfectamente bien para explicar la cuestión de la mímesis, de la imitación imperfecta. Pero precisamente porque es imperfecta, imitación artística, justamente. Bueno, vamos con la pregunta 3, la cuestión de la catarsis. Ya di 2 preguntas con su ejemplo. Vamos con la pregunta 3, la catarsis. La catarsis se define como, en griego, como purga, como purificación. Y es justamente Aristóteles quien toma este término específicamente para lo literario para caracterizar a la tragedia, que es el género que él considera el más completo, el más maduro, el más acabado, porque es el que mejor permite justamente la expresión escénica y que el público se identifique con el héroe, que el público sienta lo que está sintiendo el héroe, que el público, que el espectador pueda liberar sus pasiones a través de los actos del héroe, de los actos del protagonista. Esto le permite justamente usar a la literatura como una purificación, aunque ya Hipócrates lo había utilizado como una purificación netamente del cuerpo, de los malos humores, y se había utilizado también a la música como la purificación del alma. Pero Aristóteles lo utiliza como purificación de las pasiones a través de la empatía, en este caso mímesis, imitación, ficticia y real de lo que está haciendo el actor, que también es un personaje que está es una persona invitando a un personaje dentro de una tragedia. ¿No? Esa es mi respuesta número 3. Yo de ejemplos aquí aportaría un poco lo que yo sentí como chavo de secundaria cuando leí 20.000 leguas, no es cierto, no fueron 20.000 leguas de viaje submarino, son La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Cómo Julio Verne va narrando las aventuras de Phileas Fogg, narrando las peripecias de Phileas Fogg y de Passepartout, y cómo siempre hay un sentimiento de prisa, obviamente, un sentimiento de estar a la carrera, de querer llegar y no poder, o lo que pasa al final, de haber llegado, haber pensado que llegaron tarde, y que todos los últimos capítulos, o los últimos 2 capítulos, tú piensas que pues sí, ya valió, ya perdió la fortuna el señor Phileas Fogg, como si la fortuna fuera tuya, y en un momento determinado te alegra mucho y contienes el aliento cuando te das cuenta que llegaron un día antes, y entonces hay que correr de todos modos porque se dieron cuenta tarde y hay que llegar a tiempo al club de caballeros donde hay que pagar la apuesta, ¿no? Eso, o las novelas de Emilio Salgari, específicamente recuerdo la del El Corsario Negro,
o recuerdo la de... ¿cómo se llama esta otra? El León de Damasco, esa es buenísima, en donde al final el moro acaba por convertirse al cristianismo por amor. Cuando ya el amor se está consumando y le envían este cordel negro para que se ahorque, y él, tú como lector estás diciendo, ¿valió? O sea, se mató, no es posible que se mate. Y él decide cambiar de religión por amor, y entonces sientes la catarsis, sientes el alivio. Entonces, ese es el ejemplo que puedo aportar. Y bueno, vámonos con las últimas dos, porque ya me está comiendo el tiempo. Las últimas dos son las definiciones de metáfora y de fábula. Bueno, yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, y en el diccionario de la RAE dice: metáfora, traslación del sentido recto de una voz a otro figurado en virtud de una comparación tácita. Bueno, se oye muy bonito. ¿Qué significa decir una cosa por otra utilizando una comparación? A lo mejor no lo sé explicar muy bien. A mí me gusta esto explicarlo con una canción de María Grieber, que se llama Muñequita Linda. Dice: muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Si yo lo entiendo en sentido literal, pues estoy hablando de una mujer de plástico, o bueno, cuando mucho de porcelana, o sea, fría, sin alma, hueca, con cabellos de oro, o sea, de alambre, rígidos, tiesos, dientes de perla, pues berruecos chuecos, grises, irregulares, labios de rubí, o sea, cortantes, duros. Entonces, bueno, eso es en sentido literal. En sentido metafórico, estaríamos utilizando el color de cada uno de estos elementos para caracterizar a esta muñequita linda, no como un cuerpo vacío, sino como un cuerpo perfecto, de cabellos de oro, o sea, rubia, dientes de perla. En el imaginario ideal, las perlas son perfectas, blancas, aunque no es así, y labios de rubí, no cortantes, sino rojos. Entonces estaríamos caracterizando a una mujer ideal. ¿No? Eso es lo que puedo decir de metáfora. Y en cuanto a fábula, el diccionario de la Real Academia nos dice que es lo clásico, un breve relato ficticio en prosa o en verso con intención didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final. Creo que no lo leí muy bien, pero bueno. Pero a mí me gustó más la tercera acepción, que dice que es la narración de un asunto mitológico o el trama argumental en obras de ficción. Yo creo que más bien la manera en que lo maneja Aristóteles, fábula, es esta: la trama argumental. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está contando una historia? Y bueno, vámonos a la última pregunta. La última pregunta me dice que hay que explicar las dos ideas fundamentales sobre poética. En la poética de Aristóteles, bueno, entiendo que existen dos formas de ver poética en la poética de Aristóteles. Está la poética como como técnica, como habilidad, es decir, lo que hace el artista manualmente o hábilmente para crear una obra, pero está la segunda acepción, que es la poética como talento, como inspiración, como posesión de las musas, que hacen salir el talento como una especie de trance, y entonces crear una obra que nunca se haya creado antes, algo nuevo, que parta de una interpretación imperfecta justamente de la realidad. Entonces es la poética como inspiración o posesión de las musas, pero también la poética como habilidad para ejecutar ese arte. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte, compañeros. Les agradezco mucho su atención. Gracias.